buenas tardes y muy buenas noches para todos. Algunos cuantos nos hemos saludado, otros siguen entrando y seguirán entrando, sin duda alguna, en estos próximos minutos. Buenas tardes, pastor. Buenas tardes, pastores, a todos. Buenas tardes, que el Señor bendiga. Muy bien, pues ya estamos en la recta final, podría decirse. Nos toca hoy mirar 3 libros más del Antiguo Testamento. Y Dios mediante, el próximo lunes acabaremos esta primera etapa del viaje que hemos llamado Síntesis Bíblica. Hemos estado repasando cada uno de los libros del Antiguo Testamento en un resumen muy condensado, porque claro, si nos dedicamos a cada libro a profundizarlo, pues serían 39 lunes, ¿no? Ya imagináis que serían muchos meses de estudio y no es esa la pretensión. La idea es que podáis tener una idea general que os ayude de los libros. Dios mediante un programa especial preparado con el pastor Jerónimo, así que haremos un paréntesis en síntesis bíblica para que una vez que el pastor Jerónimo termine con su tema, retomemos con el Nuevo Testamento y trataremos de seguir las mismas pautas, de ir cubriendo al menos 3 libros cada clase. Muy bien, pues vamos a buscar al Señor pidiendo su bendición para el estudio de hoy. Amado Padre, queremos darte gracias por la oportunidad de reunirnos nuevamente en la distancia, pero en un mismo sentir, con una misma búsqueda en nuestro corazón. Y es tu palabra, Señor. A través de ella nos hablas, nos corriges, nos enseñas, nos educas, nos comunicas tu visión de las cosas, de las circunstancias, de la historia, y aprendemos, Señor, de una manera maravillosa y sorprendente a conocer tu corazón, tus intenciones, tu misericordia, tu gracia, pero también tu justicia, tu seriedad, tu dignidad y tu majestad. Por eso, Padre, nos inclinamos hoy delante de ti y con reverencia entramos a meditar en estos libros de la Biblia, pidiendo tu ayuda y bendición a través de tu Santo Espíritu. Oramos agradecidos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, amados, pues entonces vamos a compartir la pantalla. Vamos a marcar aquí el tema del sonido para que me podáis escuchar bien. Y allí tenemos entonces al profeta Nahum. Nahum, un profeta no demasiado conocido y de hecho pocas veces se escucha ministrar o predicar sobre el mensaje de este profeta. Algunos han llamado al libro de Nahum una orgía de odio. Es un término muy fuerte, pero es que el libro de Nahum tiene un tema único, único. Describe la inminente destrucción de Nínive, la capital del poderoso imperio asirio al que Jonás había sido enviado 100 años antes con un mensaje de perdón, de gracia y de misericordia. Claro, en todos los profetas menores especialmente, siempre encontramos una especie de balance entre el anuncio de juicio y la misericordia divina. Hay un llamado al arrepentimiento y a que el pueblo cambie su actitud, que abandone el pecado, abandone la idolatría, y hay promesas de restauración, incluso de una visión hacia el futuro, lo que toca el reino de Dios sobre la tierra consumado bajo la promesa del rey davídico, el Mesías, ¿no? Pero aún no encontramos nada de esto, nada de esto. Aquí solo hay sombras, no hay gracia, no hay compasión, pero además tenemos que saber una cosa. El mensaje del libro de Nahum no
estaba dirigido a los ciudadanos de Nínive. No iba al imperio asirio. No era un encargo como el que Dios le dio a Jonás de ir a Nínive a anunciar el castigo inminente de parte de Dios a menos que se arrepintieran. No, no hay nada de esto en este libro. Aquí Nahum habla al pueblo de Israel que ya habían experimentado la crueldad y la terrible maldad de este imperio que, como vamos a ver, tuvo en el mundo antiguo las depravaciones más brutales que podamos nosotros imaginar. Aquellas naciones que caían bajo su conquista, bajo su yugo, sufrían lo indecible porque eran realmente crueles. Así que no hay ahora para ellos ya mensaje de oportunidad. Lo han rechazado. Generaciones anteriores recibieron a través de Jonás la oportunidad, pero las siguientes generaciones siguieron en ese plan de idolatría y de paganismo y de maldad y terrible crueldad, por lo cual ahora el profeta envía un mensaje a los que habían sufrido esa crueldad y ellos, sin duda alguna, van a celebrar escuchar este tipo de mensaje. Entramos entonces en nuestro apunte. Como lo indica el título del libro, el mensaje de Nahum gira alrededor de un único tema, la caída de Nínive. Era la capital del imperio asirio que cayó bajo el ataque conjunto de caldeos y medos, es decir, de los reyes que conocemos más bien como los de Babilonia. Este acontecimiento ocurrió en el año 612 y no solo Judá, sino también los demás pueblos del Oriente Próximo lo celebraron con extraordinarias manifestaciones de júbilo porque la desaparición de aquel gran imperio significaba para ellos el fin de una terrible amenaza. Asiria, en efecto, fue la nación imperialista más brutal del mundo antiguo y todos sus vecinos habían experimentado el rigor de sus invasiones y deportaciones. Entre los pueblos oprimidos se encontraba también el reino de Judá, que había vivido durante 100 años bajo el terror provocado por la dominación asiria. Si queréis, ahí tenéis las citas para luego comprobarlo. Segundo de Reyes 17 relata la caída del reino del norte cuando Samaria es conquistada y llevada cautiva por el pueblo asirio y luego durante 100 años amenazan a Judá que resiste. Hay ocasiones donde la amenaza es realmente seria y Dios interviene también de una manera milagrosa para impedir que esta nación conquiste al reino del sur, a Judá. La primera parte del libro de Nahum es un himno al Dios de Israel, que domina las fuerzas de la naturaleza y tiene poder para proteger y liberar a su pueblo. De hecho, el capítulo 1 y el verso 7 nos presenta un texto que solemos usar mucho en nuestros devocionales. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Es un texto realmente maravilloso. En este canto de alabanza se encuentra el fundamento del anuncio que va a venir después. De hecho, en mi Biblia yo tengo como título La majestad de Dios, los atributos de Dios en el punto A del versículo 2 al 8 y luego en el capítulo 1 del verso 9 al final, la ira de Dios, la ira de Dios. Así que Dios va a intervenir para transformar la situación política porque Él es el Señor de la historia. El destino de todas las naciones está en sus manos y Él no dejará sin castigo al culpable.
Así que precedida por unas pocas frases intermedias que encontramos aquí en el versículo 15 del capítulo 1, sigue la parte principal del anuncio profético vamos a encontrarlo en el capítulo 2 y el capítulo 3, en las que se alternan las amenazas contra Nínive y los lamentos y sátiras sobre la ciudad vencida. En el libro de Nahum, los sentimientos más violentos y apasionados se expresan con un vigoroso estilo poético. Por eso hablamos de las diferencias que hay con otro tipo de mensajes proféticos que ya hemos estudiado. El dramatismo de la acción se pone de relieve mediante una serie de frases concisas y resonantes, construidas con palabras que el autor hebreo seleccionó cuidadosamente a fin de imitar con su sonoridad el estruendo de los carros, el galope de los caballos y la confusión del combate. Claro, aquellos que no sabemos hablar ni leer el hebreo, no podemos comprobarlo, pero esto nos lo dicen aquellos que son expertos en este lenguaje y que encuentran en su lectura un mensaje realmente asombroso. En esta combinación de sentimientos apasionados y vibrante poesía se percibe el eco del júbilo que produjo entre los habitantes de Judá la derrota de un enemigo tan odiado como temido. Así que realmente el mensaje es un mensaje que los que lo reciben, que no son los ninivitas, vuelvo a decir, lo celebran y con profunda alegría, porque realmente habían sido muy impíos y una nación. Por eso entendemos un poquito más a Jonás cuando se quiso ir a la otra punta del mundo en lugar de ir a donde Dios le mandaba, porque realmente él preveía que la misericordia de Dios podría darles oportunidad como realmente la dio, y eso trajo mucho sufrimiento al pueblo de Israel, el reino del norte. Nuestro bosquejo de los cuadros que tenemos en nuestro apunte, encontramos la división muy sencilla. Al ser pocos capítulos, encontramos en el capítulo 1 el carácter y el poder de Dios. Y luego en el capítulo 2 y 3, aquí me ha faltado agregar el 3, el juicio de Dios. En el capítulo 1 se describen los atributos, capacidades majestuosos de Dios en contraste con las artimañas humanas. El contenido es mayormente teológico y el énfasis es el carácter majestuoso de nuestro Dios soberano, que lo califica para ser el juez de todo. Y luego los otros dos capítulos encontramos ese juicio predicho y descrito, justificado y defendido, inevitable e ineludible. Realmente los términos que utiliza el profeta son verdaderamente asombrosos. Es un mensaje práctico. La crueldad deliberada y despiadada de Nínive justifica el juicio del Dios Todopoderoso. Así que el tema básico de Nahum es la ruina inminente de Nínive, la capital de Asiria, y los textos claves están en el versículo 3, donde dice: Jehová es tardo para la ira y grande en poder, no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Y en el capítulo 3, verso 1, ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje. Así que vemos, esa era el carácter, la costumbre, lo habitual de esta nación tan odiada y que se había ganado el odio precisamente por sus acciones ante las naciones vecinas, y no solamente la nación de Israel. Cristo en Nahum le vemos a él como el juez de las naciones, liberando a su pueblo
de todos los enemigos de una vez por todas. Muy bien, ¿por qué es tan importante el libro de Nahum? Bien, Nahum, como Jonás, fue un profeta en Nínive, la capital del imperio asirio, y profetizó entre el año 663 y el 654. Un siglo antes, Jonás vio a la ciudad arrepentirse, pero esta cayó de nuevo en la maldad. Asiria, la potencia mundial que controlaba el creciente fértil de aquella zona, parecía realmente incontenible. Sus salvajes y rudos guerreros conquistaron Israel, el reino del norte, y le provocaban gran sufrimiento a Judá. Por lo tanto, Nahum proclamó la ira de Dios en contra de este imperio. Y en muy pocas décadas, Babilonia la derribaría totalmente. En tanto que el libro en su totalidad demuestra de manera clara la preocupación que Dios siente por el pecado, su disposición para castigar a aquellos que son culpables de maldad y su poder para llevar a cabo su juicio sobre los malvados. También contiene rayos de esperanza que brillan a través de la oscuridad, obviamente, para el pueblo de Dios. Más importante aún, el pueblo de Judá podía sentir una esperanza inmediata por la idea de que Nínive, su opresor principal durante generaciones, pronto estaría bajo el juicio de Dios. También el pequeño pero fiel remanente de la cada vez más idólatra Judá podía sentirse consolado con estas declaraciones de Nahum sobre la lentitud de Dios para enojarse, como hemos leído en el verso 3, su bondad y naturaleza en el verso 7, que también lo leímos al comienzo, y luego su poder restaurador cuando dice en el capítulo 2, verso 2, porque Jehová restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel, porque saqueadores los saquearon y estropearon sus mugrones. La profecía de Nínive tiene detalles realmente, de Nahum, perdón, tiene detalles realmente extraordinarios sobre la forma en que habría de ser sometida esta nación. En el capítulo 1 y el versículo 10 se habla de que sería destruida en estado de embriaguez. Dice el verso 10, aunque sean como espinos entretejidos y estén empapados de su embriaguez, serán consumidos como hojarasca completamente seca. La historia registra que cuando Babilonia, los ejércitos caldeos venían contra Nínive, la ciudad de Nínive era tan impresionante en la altura y la anchura de sus muros, en el canal protector que le rodeaba con animales salvajes y cocodrilos que impedirían el avance y la entrada de las tropas, que el rey salió de la ciudad y celebró una fiesta donde todos se emborracharon. Y cuando los ejércitos caldeos llegaron, pues desde ese estado de embriaguez entraron en la ciudad para intentar defenderse, lo cual no llegó a ser posible. Una cosa verdaderamente extraordinaria. Luego, en el verso 8, se dice que sería destruida con inundación. Dice, mas con inundación impetuosa consumirá sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Y esto parece ser que también fue algo que utilizaron porque habían dos ríos que entraban y salían de la ciudad y los caudales fueron contenidos para luego ser rotos y de esta manera llegó una inundación que debilitó completamente a la ciudad. En el capítulo 2 y verso 6 dice que las puertas de los ríos se abrirán y el palacio será destruido, dice el verso 6. Y luego en el capítulo 3 y verso 13 dice que la ciudad sería quemada.
He aquí tu pueblo será como mujeres en medio de ti. Las puertas de tu tierra se abrirán de par en par a tus enemigos. Fuego consumirá tus cerrojos. Y luego el verso 19 dice, no hay medicina para tu quebradura. Tu herida es incurable. Todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti, porque sobre quien no pasó continuamente tu maldad. Y en el verso 17 dice, tus príncipes serán como langostas y tus grandes como nubes de langostas que se sientan en los vallados en día de frío. Salido el sol se van y no se conoce el lugar donde están. Y esto se interpreta como que la ciudad de Nínive permanecería oculta. Y sabéis, la ciudad de Nínive desapareció, fue reducida a escombros y ejércitos pasaron durante siglos por encima de ella y por sobre sus ruinas, ignorando que se trataba de esa gran ciudad que incluso se había llegado a dudar de su existencia, hasta que en el año 1848, creo que fue, arqueólogos pudieron descubrir las ruinas de la ciudad y encontrar allí los documentos y las muestras que señalaban la existencia del imperio asirio, los reyes que estaban mencionados en la Biblia y que se ponía en duda también que fueran fidedignas estas historias, pues realmente Nínive permaneció oculta durante muchos siglos. Un ejemplo del juicio contundente de Dios sobre esta nación. Así que el tema de Nahum es que el Dios soberano juzgará a Nínive, la capital de Asiria. Fue escrito por Nahum, que profetizó entre el año 650 y el 612 a.C. Y aquí encontramos una serie de lugares mencionados en la profecía, porque se describe estas ciudades, incluso en Carquemis, donde se libra una batalla muy importante que determina la historia tanto de Jerusalén, de Babilonia y también de Nínive. La cronología que tenemos aquí, que como sabéis siempre son fechas aproximadas, nos habla de Asiria conquistando Israel. El rey asirio invade Judá y es obligado a retirarse. La historia está también en el libro de Isaías, en segundo de Crónicas, donde Ezequías clama al Señor, el Senaquerib manda sus emisarios que no quieren hablar con el rey y hablan en idioma hebreo a todo el pueblo para humillar al rey, etc. Pero Dios libra al pueblo de Judá. Asiria luego conquista Tebas en Egipto, Nabopolassar se rebela contra Asiria y se convierte rey de Babilonia, y finalmente los babilonios saquean y destruyen esta ciudad. Babilonia derrota a Asiria en la batalla de Carquemis, como hemos señalado ya en el mapa. Así que el bosquejo es sencillo: la ira de Dios contra Nínive, la caída de Nínive en los capítulos 2 y 3. Un tema recurrente en todo el libro, pero tan especial que a nosotros nos sirve y mucho para mostrar la inspiración de la palabra de Dios y el cumplimiento de las profecías que contiene. El siguiente libro en el orden que tenemos en nuestras Biblias es el libro de Habacuc. El libro de Habacuc se divide en tres partes bien definidas. La primera es un diálogo en el que alternan las quejas del profeta y las respuestas del Señor. Esto lo encontramos en el capítulo 1 hasta el capítulo 2 y el versículo 4. Luego se anuncia el castigo de los caldeos a causa de su crueldad y de su insaciable codicia. Claro,
las quejas del profeta surgen porque ante su protesta de que había tanta maldad y corrupción en Israel, Dios le dice que va a levantar un pueblo pagano para disciplinar a ese pueblo idólatra. Y esto crea en el corazón del profeta un interrogante. ¿Cómo puede ser que el impío sea castigado con el que es más impío que él? ¿No? Y entonces entra allí en un diálogo y en una pregunta donde expresa las dudas de su corazón. Por último, el libro de Habacuc tiene un hermoso salmo que describe la resplandeciente manifestación del Señor que viene del Sinaí para juzgar a los culpables y socorrer a su pueblo. Un salmo que encontramos en el capítulo 3 de este hermoso profeta menor. En el diálogo inicial, el profeta se lamenta de la injusticia y la violencia reinantes en su propia nación. Y el Señor le responde que la maldad no quedará impune, ya que Él va a poner en pie de guerra a los caldeos para destruir a los malvados. Pero esta respuesta divina, lejos de aclarar las dudas del profeta, lo que hace es agravarlas, porque a partir de ellas se le plantean nuevos interrogantes. ¿Cómo puede el Dios santo y justo valerse de gente tan mala para hacer justicia? ¿No son acaso los ejecutores del castigo más crueles y prepotentes que sus víctimas? Hermanos, hay dos tipos de duda que el creyente puede experimentar. Un tipo de duda es válido y Dios lo admite. El segundo tipo de dudas es pecado y Dios no lo admite. La duda de Habacuc era: Señor, no entiendo. No entiendo. Y esto el Señor lo acepta porque sabe nuestras limitaciones. Esta es una duda de fe. Señor, no entiendo, pero creo en ti. No entiendo lo que está pasando, que era un poco, incluso en algún momento lo expresa Job, cuando dice, aunque me matara, en él esperaré. Y expresa su fe diciendo, yo sé que mi Redentor vive. Es una duda válida para Dios. Podemos presentarnos delante de Dios en situaciones en nuestra vida y decirle, Señor, no entiendo lo que está pasando. Y el Señor eso lo admite. Pero hay otra duda pecaminosa y es la duda de, Señor, no creo, porque esa es de falta de fe. Y por eso recibiremos castigo. Cuando negamos la fe, cuando nos negamos a descansar plenamente en el Señor. No creo. Cuando entonces tú te niegas a pensar que Dios puede, a creer que Dios puede obrar y obrar maravillas, entonces es cuando surge el pecado. Ahora bien, el Señor no responde de manera directa a estas preguntas, sino con una invitación a la paciencia y a depositar la confianza en Él. A su debido tiempo, cuando considere que ha llegado la hora, Él va a asegurar el triunfo final de la justicia. Los malvados recibirán una justa retribución, mientras que los justos vivirán por su fidelidad a Dios. La mención de los caldeos en Hebreos 1:6 es el único punto de referencia para determinar la época y las circunstancias en que el profeta ejerció su actividad. Esta indicación sugiere una fecha cercana al año 605, ya que entonces Nabucodonosor, el más célebre de los reyes de la dinastía caldea, ascendió al trono de Babilonia y comenzó a sembrar la inquietud y la anarquía en las regiones de Siria y de Palestina. Y esto lo puedes leer en Jeremías 27. Por otra parte, como los textos no aluden al asedio y la caída de Jerusalén,
que ya sucedió en el año 598 y que se consumaría luego en el 586 con la destrucción de Jerusalén, podría pensarse que el libro fue escrito en una fecha anterior al año 600. Hay que notar, sin embargo, que Babilonia pasó en una época posterior a ser el símbolo de la opresión, la crueldad y la violencia, como se le va a utilizar luego en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 18, y que la posible utilización simbólica de ese nombre relativiza en parte el intento de asignar a la composición del libro una fecha demasiado precisa. Muy bien, vamos a ver el cuadro bosquejo que tenemos también de este corto libro de la Biblia, pero con un contenido realmente muy aprovechable para nuestra vida. En primer lugar, el diálogo de Habacuc con Dios. En el capítulo 1, la carga, luchando con el silencio de Dios, con los pecados de Judá, con el carácter de Dios, y las preguntas, Señor, ¿cuánto tiempo? Señor, ¿por qué? Y hay una confesión, Señor, tú me confundes. Y la mirada es horizontal, es decir, el profeta está mirando la sociedad que le rodea y lo que está viviendo a su alrededor, ¿no? Mira a su alrededor y se preocupa. Luego hay una vigilia allí donde él dice, voy a esperar, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Así que aquí lo tenemos al profeta abriendo su corazón diciendo, yo me estoy quejando, estoy presentando una queja delante de Dios a ver cómo me va a responder. Y luego del verso 2 en adelante tenemos la visión registrada y Dios le dice, espera, ay de los babilonios. Así que la idea aquí sería, Señor, espero en ti. Y ahora la visión ya comienza a ser más vertical y se extiende al capítulo 3, donde encontramos esa alabanza a Dios. He oído, estoy asombrado, espero, me gozo, estoy confiando en el Señor y te alabo, Señor. Aunque no haya vacas en los corrales, aunque no haya, dice ahí, vides, no haya en la higuera florezca, ni la vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo. Uf, si nos faltara el aceite de oliva, ¿no? O cuando se encarece el aceite de oliva, ya nos duele, ¿no? Terrible la pérdida de todas las cosas que nos producen placer y que nos sacian, y las ovejas sean quitadas, y no haya vacas en los corrales. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Así que el profeta primero mira a su alrededor y se preocupa, mira hacia arriba y escucha, mira hacia adelante y cree. El tema es, Habacuc lucha con Dios acerca de sus caminos insondables y luego su fe es fortalecida. Los versículos claves que lo vamos a señalar luego es el capítulo 2, verso 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Estoy seguro que esto suena mucho más, ¿no? Porque es una frase que se usa 3 veces en el Nuevo Testamento. El justo por su fe vivirá. Y el capítulo 3, versículos 17 al 19, que ya acabamos de leer, donde el profeta afirma su fe en el Señor como su fortaleza y dice, me hace andar sobre mis alturas, como los pies de las ciervas que caminan en la roca pelada, en precipicios que nos causan pánico y ellas saltan como nada por esas alturas, ¿no? De esa manera el profeta podía elevarse en su gozo y en su perspectiva del Señor. A Cristo en Habacuc lo vemos en que el que ha sido justificado por medio de Cristo vivirá por su fe, por su fidelidad a Dios. Cuando Cristo venga otra vez, así como las aguas llenan el mar,
la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor. Es otro precioso versículo del capítulo 2 y verso 14. ¿Por qué es tan importante el libro de Habacuc? Pues nos proporciona una de las porciones más extraordinarias de todas las escrituras. Un diálogo extenso entre Dios y uno de sus profetas. Debido a su aflicción, Habacuc se queja de la aparente falta de acción de Dios en el mundo. Él quería que Dios hiciera algo más. Frustrado como Jonás, en lugar de huir de Dios, canaliza su frustración en oración y finalmente en alabanza y confianza plena en Dios. Finalmente, el orgulloso será humillado y el justo vivirá por su fe o por su fidelidad. Así que, como hemos dicho, el versículo clave de Habacuc es el verso 4, donde encontramos esa frase: el justo por su fe vivirá. Es el versículo más conocido de Habacuc, y no solo porque es el corazón de la respuesta de Dios a las preguntas del profeta, sino porque el Nuevo Testamento demuestra que esa verdad es la doctrina central de la justificación por la fe. Y aunque yo no lo he puesto en el apunte, tomad nota: Romanos 1:17, Romanos 1:17, allí lo menciona Pablo, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Luego Gálatas capítulo 3 y verso 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y aquí tenemos tanto en Romanos, que es el Evangelio según San Pablo, como en Gálatas, cuando Pablo tiene que hablar a unos creyentes que estaban cayendo en lo judaizante y abandonando la esencia del Evangelio de la gracia. Y luego Hebreos 10:38, mas el justo vivirá por fe. Y agrega: y si retrocediere, no agradará a mi alma. Así que es interesantísimo mirar estas tres citas de Habacuc en el Nuevo Testamento, donde se afirma que hoy vivimos en justicia en respuesta a la fe que el Señor, por su Espíritu, produce en nuestro corazón. Hay dos mensajes o tres palabras, diríamos, que Dios le dice a Habacuc. La primera de ellas en el capítulo 2 y verso 2. Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declarará en tablas, para que corra el que leyera en ella. Porque la visión, dice el verso 3, tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Si Dios le está diciendo al profeta: ten paciencia, no desesperes, no se hará tarde. Dios nunca llega tarde, puede demorar a veces, desde nuestra perspectiva, pero Él nunca llega tarde. La respuesta de Dios para Habacuc es: ten paciencia. Pero luego en el verso 14, que lo hemos pasado muy rapidito recién, dice: porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Y con esto Dios le está diciendo no solo ten paciencia, le está diciendo: hay esperanza. Ten paciencia, y luego agrega: hay esperanza. Un día la justicia de Dios colmará la creación y la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Así que, hermanos, cada vez que echemos una mirada al mar, yo lo tengo aquí muy cerca, a 200 metros de casa, recordemos este versículo. Y si no tienes el mar cerca, lo puedes ver en una película, en YouTube, donde sea. Piensa en el mar y piensa: un día la tierra será cubierta de la gloria del Señor,
como estas aguas están cubriendo hoy el mar. Y hay otro mensaje más que el Señor le da. No solo ten paciencia, hay esperanza, sino que también le dice, habrá justicia. En el verso 20 del capítulo 2 dice, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Ten paciencia, hay esperanza, habrá justicia. Es la respuesta divina a las preguntas de un profeta que duda, pero duda con fe. No es una duda pecaminosa, es la duda de Señor, ¿qué pasa? No entiendo, ¿por qué permites esto? ¿Y cuántas veces en nuestra vida hay situaciones parecidas? Circunstancias, enfermedades, dolor, tragedias, muertes, cosas incomprensibles. Mi padre me decía hace ya muchos años, más de ya casi 40 años antes de venirme a España, hace 32 años así, porque llevamos 30 en España, y yo me acuerdo que él me decía, estoy comenzando a entender por qué el Señor permitió que mi primera esposa muriera con 28 años. Dios le iba dando respuestas a lo largo de el tiempo. Ten paciencia, hay esperanza, habrá justicia. Y esto es un mensaje muy, muy consolador cuando sufrimos, cuando padecemos, cuando hay persecución, cuando hay situaciones difíciles en nuestra vida hoy. Luego, en el capítulo 3, hay un gran salmo de alabanza, casi sin igual en el resto del Nuevo Testamento. A pesar de los sentimientos, confío en el Señor. Dice el verso 16, oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Esto es como si el profeta estuviera sufriendo una profunda depresión mezclada con ansiedad, pero él dice, si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Qué perspectiva terrible veía venir el profeta sobre una nación idólatra que necesitaba la disciplina del Señor. Pero él dice, aunque falten las manifestaciones visibles del amor de Dios, igualmente, a pesar de mis sentimientos, a pesar de las circunstancias, porque el pueblo nos va a invadir, un pueblo extraño con sus tropas, a pesar de todo, yo me alegraré en el Señor. Y esto es lo que experimenta en el creyente que cree, que descansa y que se apoya cada día en su Dios. Así que, Habacuc, ten paciencia, luego hay esperanza y finalmente habrá justicia. Ten paciencia, hay esperanza, habrá justicia. Este es el Dios maravilloso en el cual podemos confiar. Hermanos, cuando el profeta dice, con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación, nos está comunicando que el gozo llega a quienes determinan buscarlo, a pesar de las circunstancias en que están. La mayoría de las personas piensan que la felicidad es algo que les sucede, en vez de algo que deben buscar deliberada y diligentemente. El gozo del Señor, el gozo de la comunión con Él. Puede faltarme todo lo demás, incluso la salud, pero aún así me gozo en el Señor porque Él es mi fortaleza, el que me hace andar sobre las alturas. Así que Habacuc nos dice que el mal puede parecer triunfante, pero Dios está en su trono y trata con el mal a su propio tiempo. Escrito por Habacuc, que profetizó en Judá,
Vemos aquí Babilonia, Jerusalén, se habla también de estos lugares, son mencionados Temán, Madián, el monte Parán, se habla de todos estos lugares, lo vais a encontrar. De hecho, en el último salmo, allí aparecen estas ciudades y regiones mencionadas para describir la soberanía de Dios. Y la cronología: los babilonios saquean Nínive, la capital de Asiria. Babilonia derrota a Siria y Egipto en la batalla de Carquemis. Nabucodonosor invade Judá y lleva a los exiliados a Babilonia. Aquí es donde se va Daniel, probablemente también Ezequiel. Nabucodonosor sitia Jerusalén y toma prisionero al rey Joaquín, y Jerusalén cae y los exiliados son llevados a Babilonia. Habacuc ha profetizado todo esto porque él veía al pueblo caldeo invadir con sus tropas a la nación de Judá. Así que vemos la primera queja de Habacuc, la primera respuesta de Dios, la segunda queja de Habacuc, la segunda respuesta de Dios y finalmente la oración de Habacuc. Muy bien, llegamos al tercer libro, que es el libro del profeta Sofonías. El primer versículo del libro de Sofonías sitúa la actividad de este profeta en tiempos de Josías, rey de Judá. Pero la predicación de Sofonías no solo no alude para nada a la gran reforma religiosa llevada a cabo por ese rey, y la historia está en los capítulos 22 y 23 del segundo libro de Reyes, sino que las costumbres y prácticas que él denuncia en este libro corresponden más bien a una época fuertemente impregnada de paganismo. Habacuc lo denunciaba y lo sufría, y Sofonías también. Por tanto, lo más probable es que Sofonías haya proclamado su mensaje profético antes de las reformas de Josías, quizá entre los años 630 y 625 a.C. El libro se divide en tres partes. La primera anuncia la catástrofe que se abatirá sobre los seres humanos y la naturaleza a causa de los pecados de Judá. En la segunda sección, el profeta declara que el juicio divino alcanzará no solo a Jerusalén y a Judá, sino también a las naciones paganas. Dios va a traer justicia sobre todas las naciones. Por último, la parte final del libro introduce una nota de esperanza, ya que anuncia la futura purificación y liberación del resto o remanente que haya sobrevivido después de la catástrofe, y esto lo vamos a encontrar en el capítulo 3, versículos 9 en adelante, donde se dan profecías de bendiciones, incluso también para los gentiles. El tema central en la predicación de Sofonías es el día del Señor, que ya hemos señalado anteriormente también en otros profetas, un tema que ya había estado presente especialmente en Amós. Ese día es descrito con rasgos sombríos, como un día de ira, de angustia y de aflicción, que pondrá fin a la maldad imperante en la tierra y sacudirá la indiferencia de los que dicen: el Señor no hará nada, ni bueno ni malo. Pero en medio de estas amenazas y anuncios de castigo se destaca la exhortación que el profeta dirige a los humildes de este mundo. A ellos se les pide que busquen al Señor, actúen con rectitud y humildad para librarse de la ira inminente. Esta exhortación se convierte luego en un anuncio lleno de esperanza, cuando el profeta declara que Dios purificará a su pueblo de los altaneros y orgullosos para dejar a la gente humilde y sencilla que pondrá su confianza en el nombre del Señor. Y dice el verso 12: dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, Israel, gózate,
y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Muy bien, el cuadro bosquejo, también dividido en dos partes, primeramente juicio y ruina, el capítulo 1, el juicio divino sobre Judá y la invitación a Judá. Hay un argumento que es por causa del pecado, pero a su vez hay un, um, un anticipo, diríamos así, de esperanza. Buscad a Jehová, los humildes de la tierra. Buscad al Señor, los que pusiste por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre. Quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Es muy interesante esto, ¿eh? Nos hace pensar también en la protección que recibiremos los hijos de Dios en los tiempos de tribulación que vendrán sobre la humanidad. El día del Señor, y hay un llamado a buscar. En el capítulo 2, verso 4, la destrucción de las naciones. El capítulo 3, verso 1 al 8, la destrucción, el juicio sobre Jerusalén. Es un mensaje de desolación y la aflicción que espera. Y luego en el capítulo 3, verso 9 en adelante, cuando hablamos de bendiciones, encontramos gozo y liberación. Las promesas del reino para el remanente, la restauración. Dios aquí está diciendo lo que yo haré. Como tema tenemos el juicio y la ruina son ciertos. A menos que haya arrepentimiento ante Dios, solo entonces puede haber esperanza y restauración. Y los versículos claves son el capítulo 1, verso 14, cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Y el capítulo 2, versículo 3, que acabamos de leer. Buscad a Jehová, todos los humildes, los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizá seréis guardados. ¿Cómo vemos a Cristo en este libro? Pues Jesucristo nos salva de la ira de Dios y es aquel que algún día gobernará la tierra como rey. Por eso hemos leído recién el versículo 14, canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera a tus enemigos. Jehová es rey de Israel, en medio de ti nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, no se debilita en tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. ¡Uf! ¡Qué maravilla, eh! Yo creo que es el único lugar de la Biblia donde se nos dice que Dios va a cantar de alegría sobre sus redimidos. ¿Lo hará Él? ¿Lo harán los coros angelicales? El Salmo 22 dice, en medio de la congregación te alabaré. Y es un salmo mesiánico. Qué hermoso es pensar que cuando cantamos y alabamos al Señor, el Señor canta con nosotros de alegría, de gozo por la salvación. ¿Por qué es tan importante el libro del profeta Sofonías? Pues este libro menciona más veces el día del Señor que cualquier otro libro del Antiguo Testamento, aclarando la imagen de la caída de Judá a manos de Babilonia y el inevitable juicio y la restauración de toda la humanidad en el futuro. En este caso, las descripciones del día del Señor se refieren principalmente al inminente tiempo de juicio de Dios sobre la nación de Judá. Sofonías vio en el día del Señor la destrucción de su país, sus vecinos, incluso toda la tierra. Escribió que el día del Señor estaba cerca, que sería un tiempo de ira que vendría como juicio por el pecado y que al final resultaría en la bendición de la presencia de Dios entre su pueblo. La idea principal, como otros muchos profetas
es predecir el juicio sobre las personas por su pecado y luego proveer esperanza de restauración al pueblo escogido de Dios. Era una nación pecaminosa hasta la médula y Sofonías clamó por piedad y pureza, la necesidad profunda de que todo el pueblo fuera purificado en un camino de arrepentimiento y de restauración. Así que, amados hermanos, también estos tres libros de hoy tienen unas características tan bonitas, tan especiales, tan dulces, que nos comunican mensajes que respaldan nuestra fe. El tema de Sofonías: en el día del Señor, Dios juzgará a Judá y a otras naciones. Escrito por Sofonías, que profetizó en Judá en el 640 al 620. Aquí encontramos otra vez la distancia entre Nínive, Jerusalén, Filistea, Amón y Moab, porque el profeta hace mención de estas naciones, de Asiria al norte, y se menciona a Nínive en el verso 13 del capítulo 2. Extenderá su mano sobre el norte, destruirá a Siria y convertirá Nínive en asolamiento y en sequedal como un desierto. Rebaños de ganado harán en ella majada, todas las bestias del campo, el pelícano también y el erizo dormirán en sus dinteles. Su voz cantarán las ventanas, habrá desolación en las puertas, porque su enmaderamiento de cedro será descubierta. Esta es la ciudad alegre que estaba confiada, la que decía en su corazón: yo y no más. Cómo fue asolada, hecha guarida de fieras. Cualquiera que pasare junto a ella se burlará y sacudirá su mano. Otra profecía de Sofonías relativa a el mensaje de Nahum, con el cual comenzamos hoy nuestro tiempo de estudio. Cosas que se cumplieron tal como la palabra de Dios lo describió. Y aquí tenemos otra vez la cronología de profetas que profetizaron en tiempos similares, que fueron contemporáneos entre ellos, y que hay probablemente a veces cosas que unos dicen que las escucharon de otros porque realmente convivieron en una etapa donde estas naciones existieron y recibieron el castigo. Estos tres profetas, como veis, se movieron en estos 80, 70 años de tiempo, desde el 640 al 586 antes de Cristo. Así que Sofonías habla de un juicio contra Judá, un juicio contra las naciones y de el futuro de Jerusalén allí en el capítulo 3. Y amados hermanos, yo no sé si todos lo habéis escuchado, pero yo de niño casi he cantado muchas veces Sofonías 3:17. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. ¿Cómo no gozarnos en este mensaje de salvación, en esta perspectiva que Dios le da a sus hijos? El verso 17 dice: en aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. Y aquí volvemos a encontrar ese equilibrio en este profeta que extrañábamos en el libro de Nahum, que lo vemos también en el libro de Habacuc y que aquí está completamente claro. Por un lado, hay juicio, hay castigo, hay amenaza, hay un pueblo rebelde que es llamado al arrepentimiento, pero también hay un mensaje de esperanza, de gracia y de misericordia. Dios es el Dios de amor que se goza sobre nosotros con alegría, que muchas veces calla de amor y que se regocija sobre cada uno de nosotros con cántico. Le amamos, le bendecimos y le damos toda la gloria y la honra
por estos preciosos mensajes de estos libros que a veces desconocemos, pero que están allí para nuestro aprovechamiento, como Pablo lo dice escribiendo a los Corintios. Gracias, Padre, por tu palabra, por estos libros que nos inspiran a creer más en ti, a que si hay dudas las podamos expresar, pero siempre desde la fe. Señor, no entiendo lo que está pasando. ¿Por qué permites esto? Pero Señor, tienes el control. Sé que tú intervendrás, que hay esperanza, que un día la tierra será llena de la gloria del Señor como las aguas cubren el mar. Queremos, Señor, que ese sea nuestro día. Queremos, Señor, que tu gloria cubra también nuestras vidas y que tú cantes de alegría sobre tu pueblo, sobre tus hijos, sobre nuestra salvación. Te adoramos y bendecimos hoy en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, amados hermanos. Que el Señor os bendiga.